nuestra presentación de hoy. Para hoy les traigo un tema, digamos, resumen de los factores clave para una gestión de riesgos eficaz, ¿no? O una eficaz gestión de riesgo como lo establecí. Bueno, escogí 9 elementos. Vamos a desarrollarlos uno por uno. Bueno, comentarlos, ¿no? Obviamente, esto puede dar para un curso mucho más completo, pero vamos a, como les decía, hacer un resumen. ¿Cuáles son los 9 pilares que yo he escogido que son importantes para que podamos hacer una gestión de riesgo eficaz? Bueno, el primero es la claridad de roles y responsabilidades, ¿no? No nos olvidemos que la gestión de riesgos no la hace la unidad de riesgos, ni el área de gestión de riesgos. La gestión de riesgos la hace toda la organización. Por lo tanto, se requiere un enfoque de trabajo en equipo. Para este enfoque de trabajo en equipo, es muy importante que que tengamos claridad de roles y responsabilidades. Es decir, no solamente que estén asignados, sino que cada uno sepa cuáles son sus roles y además cuáles son sus responsabilidades. Y cuando hablo de cada uno me refiero a todos en la organización, comenzando con la junta directiva, el consejo de administración, los comités, los niveles gerenciales, los niveles intermedios y los niveles base también. Eso es muy importante. Entonces es como un equipo de fútbol, ¿no? Un equipo de fútbol, nosotros tenemos que tener claridad de roles. O sea, si los delanteros no supieran que son delanteros, o los defensas no supieran que son defensas, ¿no? O los suplentes no supieran que son suplentes, o que los utileros no supieran que son utileros y que no pueden entrar a la cancha a jugar, entonces se armaría un caos. Entonces, más o menos es la misma idea. Nosotros necesitamos tener claridad de roles. ¿Para qué? Para que los delanteros, al conocer bien en el equipo cuál es su rol, puedan hacerlo con efectividad. ¿Okay? Si nadie sabe que es delantero, entonces nadie va a estar disponible para meter los goles. ¿Okay? O todos van a quererse delanteros y eso va a ser un problema. Entonces, la claridad de roles es importante. De acuerdo con mi experiencia, por lo que yo he visto en las organizaciones, sobre todo en Latinoamérica, ¿de qué se adolece? La principal responsabilidad de la que se adolece es la responsabilidad de los dueños de los procesos. O sea, lo que más veo es que los dueños de los procesos consideran que no es su responsabilidad gestionar los riesgos. Entonces hay que hacer todo un trabajo y no es tan sencillo, ¿no? Porque muchas veces se piensa que como la unidad de gestión de riesgos existe dentro de la organización, entonces esa es la que tiene que hacer la gestión de riesgos. Y si yo soy ejecutivo comercial o soy ejecutivo de negocios o ejecutivo de banca premium, no tengo que hacer gestión de riesgos de los clientes que estoy trayendo a la organización. Entonces, ese es, digamos, el principal elemento. ¿Qué cosa puedo recomendarles? Les puedo recomendar el modelo de las 3 líneas, el modelo de las 3 líneas, que es el modelo del Instituto de Auditores Internos, ¿no? Ellos hacen una buena desagregación de los roles y responsabilidades. Entonces, de hecho, tenemos nosotros una charla de Bancaforo que es gratuita y está grabada, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube sobre el modelo de las 3 líneas. Y eso lo pueden llevar a lo interno, a su organización, para poder mejorar esta claridad de roles. ¿Ok? Roles y responsabilidades, ¿no? Y el mismo, miren, lo que ustedes están viendo aquí en pantalla, esto está tomado tal cual y textual del documento original. Entonces, y ahí se indica, fíjense, donde dice roles de primera línea, disposición de productos o servicios a los clientes y gestión de riesgo. O sea, claramente, expresamente te dice que quien tiene que hacer gestión de riesgos es
la primera línea. ¿Y quiénes son los de la primera línea? Los que tienen que poner a disposición de los clientes productos o servicios, ¿no? O sea, los dueños de los procesos, es decir, las áreas comerciales y los que dan el apoyo a las áreas comerciales. Bien, segundo pilar. El segundo es el enfoque en mejora continua. Esto es fundamental, ¿no? O sea, he escuchado muchas veces erróneamente que dicen, sí, ya terminamos la matriz de riesgos o ya terminamos el mapa de riesgos. Que eso no se termina nunca. ¿Okay? La gestión de riesgos, tú sabes cuándo comienza, pero no termina nunca. ¿No? No sabes cuándo termina porque eso no termina nunca. O sea, se va hasta el infinito. Así es la gestión de riesgos, es permanente. ¿Por qué? Porque busca la mejora continua. Solamente dejarás de hacer gestión de riesgo cuando desaparezca el riesgo, desaparezca el objetivo, ¿no? Pero es algo que requiere un trabajo permanente, continuo, iterativo. ¿Okay? Bien. Recomendaciones. Promover la proactividad, muy importante para el enfoque mejora continua. Desarrollar pensamiento crítico por parte de los miembros de la organización. O sea, el pensamiento crítico son las preguntas clásicas, ¿no? El qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos, ¿no? ¿Dónde lo hacemos? O sea, todo ese pensamiento crítico ayuda a buscar la mejora continua. Y no se olviden la iteratividad. O sea, esto es como la ruedita del hámster, ¿no? O sea, los ratoncitos, los hámster, cuando los roedores, cuando se meten en esos carrusel, no termina nunca, ¿no? Están corriendo, 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 corriendo y nunca termina. Entonces esto es más o menos algo así, es un proceso iterativo una vez y otra vez y otra vez y otra vez, así hasta el infinito, ¿ok? En, en el modelo de calidad total se desarrolló esta metodología PDCA, ¿no? Que significa PDCA, Plan, Do, Check, Act, planifica, haz, revisa, modifica, ¿no? Y una vez que has modificado, vuelve a planificar lo que modificaste, ¿no? Entonces nuevamente planifica, haz, revisa, modifica y así, ¿no? Hasta que ya no haya oportunidad de mejorar, pero siempre habrá oportunidad de mejorar, ¿no? Bien, tercer pilar, el entrenamiento integral, ¿no? Entonces, cuando hablamos de entrenamiento integral, no solamente estoy hablando de las capacitaciones, esas capacitaciones que nosotros damos todas las semanas y que ustedes están cordialmente invitados, no solamente estamos hablando de esas capacitaciones, ¿no? Estamos hablando del entrenamiento. Por ejemplo, estamos hablando de las pruebas de gestión de crisis, estamos hablando de los simulacros de emergencia, estamos hablando de las pruebas de contingencia, por ejemplo, ¿no? Eso es parte del entrenamiento. Estamos hablando también de los entrenamientos a los voceros, por ejemplo, sobre todo para los casos de crisis, ¿no? Estamos hablando a todo nivel, o sea, entrenamiento desde junta directiva, consejo de administración, hasta los niveles base, ¿no? O sea, porque todos requieren entrenamiento, los vigilantes requieren entrenamiento, los cajeros requieren entrenamiento, los oficiales de atención a los clientes requieren entrenamiento, o sea, todos requieren entrenamiento y no estamos hablando solamente de temas duros como la gestión de riesgos y la norma ISO 31000 y esas cosas, ¿no? O de cómo hacer un mapa de riesgos, o sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando también de temas más blandos, ¿no? Estamos hablando de cómo comunicar, por ejemplo, un riesgo. Estamos hablando de eh, cómo diferenciar los riesgos que aparecen en la organización, cómo observar señales de alerta, estamos hablando de cómo comunicar con empatía, una serie de elementos que yo pues simplemente le llamo entrenamiento integral, ¿no? No solamente saber qué se tiene que hacer, sino muchas veces conocer
por qué se tiene que hacer así, ¿no? O sea, ¿por qué es importante hacer este bioproceso? ¿Por qué es importante eh, llevar este registro? ¿Por qué es importante hacer estas preguntas al cliente, ¿no? Bien, entonces, eh, y vuelvo la metáfora del equipo de fútbol, ¿no? O sea, en el equipo de fútbol, cuando nosotros hablamos del entrenamiento, o sea, no solamente estamos hablando del entrenamiento físico, ¿no? Que los jugadores tienen que correr para no cansarse, porque si se cansan, reducen sus posibilidades de triunfo. Estamos hablando también del entrenamiento de la estrategia, ¿no? Que tiene entrenador y que además pueda comunicar bien esa estrategia, porque de nada me sirve que el entrenador tenga la mejor estrategia cuando no la puede comunicar adecuadamente. El trabajo en equipo, ¿no? Porque de nada me sirve que el equipo tenga los mejores jugadores cuando no funcionan bien como equipo, porque fulano se lleva mal con Mengano y Mengano se lleva mal con Sutano, y entonces no hay una unidad, una camaradería que ayuda al establecimiento de un objetivo común. Entonces eso también es entrenamiento. Vamos a entrenar la unión de equipo, eso también se entrena, ¿no? Y entonces hago esta metáfora porque es lo mismo, ¿no? O sea, aquí cuando yo les hablaba que fulano no se lleva con Mengano y sutano, ahora yo les voy a poner ese mismo ejemplo en las áreas de una organización, ¿no? De repente, finanzas no se lleva bien con tecnología, y tecnología tiene sus cosas con operaciones, y tienen sus asuntos, que me dijo esto, que le pedí esto y no me lo dio. Bueno, entonces ahí se requiere este tipo de entrenamiento, ¿no? Por lo tanto, no encontré otra forma diferente de llamarle que entrenamiento integral. O sea, en todos los temas, ¿no? Las diversas áreas y en todos los niveles, ¿no? Bueno, y por supuesto, están en el fútbol, tenemos lo que se llama la práctica de jugadas detenidas, ¿no? Que el penal, eh, los tiros libres, los tiros de esquina, que son importantísimos, ¿no? O sea, en el último Mundial de Fútbol se vio que el saber patear penales marca la diferencia, ¿no? Bueno, entonces, digamos, esas jugadas específicas, ¿no? Nos sirven a nosotros, por ejemplo, el entrenamiento de los planes de contingencia. Esa es una jugada específica. Vamos a planificar esta jugada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que algún día va a pasar. O sea, algún día, pues, va a suceder que el riesgo se va a materializar. No sabemos, esperamos que sea dentro de 10 años, no sabemos cuándo, no sabemos en qué magnitud, no sabemos, pero sabemos que eso es posible que suceda, ¿no? Entonces los jugadores de la misma forma practican el lanzamiento de penales, ¿no? Seguramente los equipos que llegan al Mundial de Fútbol lo hacen pensando en que van a campeonar sin necesidad de ir a una definición por penales. Pero en la práctica eso puede suceder. Y en el último mundial sucedió, ¿no? Entonces ahí es donde sirven esos entrenamientos específicos, ¿no? O sea, pues nadie quiere que haya un terremoto y nadie quiere que haya un huracán, pero puede suceder y tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces para eso se hacen los entrenamientos. Los entrenamientos hay que hacerlos pensando en que eso va a suceder, que lamentablemente va a suceder, ¿no? Muchas veces los entrenamientos se hacen pensando en que esto es solo un entrenamiento, ¿no? Entonces, y ahí hay un problema, ¿no? Porque tenemos que pensar que estas situaciones son realmente posibles para que se pueda tomar con seriedad, ¿no? Bien, el cuarto pilar es la diligencia en el mapa de riesgos, ¿no? O sea, el mapa de riesgos es fundamental. Tenemos también eh, un bancaforo, me parece que lo hicimos en noviembre del año pasado, si la memoria no me falla, fue el Black Friday, exactamente, sobre el mapa de riesgos. Cómo hacer un mapa de riesgos, cómo establecer, cómo entender al riesgo y entender las características que están alrededor del riesgo. O sea, digamos, ¿es importante saber que puede haber un incendio? Sí, es muy importante. Pero también es muy importante saber qué situaciones podrían activar ese incendio. Y en el caso de que se dé el incendio,
¿qué consecuencias podría tener? ¿No? Pueden ser consecuencias leves, graves, ¿qué tipo de consecuencias? ¿Qué situaciones del entorno pueden eh, aumentar la probabilidad de ocurrencia o pueden aumentar la severidad? ¿No? Si de repente en ese depósito hay combustible o hay material inflamable, ¿no? Entonces no va a ser cualquier incendio. ¿Sí? Entonces, para eso hay que saber hacer el mapa de riesgo. No es muy difícil, pero hay que hacerlo completo. No solamente se trata, riesgo, incendio, ya, terminamos la identificación del riesgo. No, hay que hacer un mapa. Entonces, en ese mapa van 3 elementos adicionales, porque el riesgo puede ser generado por posibles causas, va a tener posibles consecuencias y puede empeorarse por lo que se denominan las vulnerabilidades. ¿Ok? Entonces, si desean conocer un poco más de esto, tenemos un bancaforo, no recuerdo el número, pero lo tenemos en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan recordar cómo podemos hacer un mapa de riesgo con efectividad, ¿no? En la medida que, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que cuando uno tiene el mapa de riesgos completo, se hace mucho más fácil contrarrestar al riesgo, se hace mucho más fácil establecer los mitigantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno conoce el problema con mayor, digamos, en su mayor dimensión. Bueno, quinto pilar, el alineamiento con los objetivos, ¿no? O sea, al final todo está alineado con los objetivos. O sea, probablemente muchos de ustedes trabajan en gestión de riesgos. Pues te voy a decir algo. Tú trabajas en gestión de riesgos porque tu organización tiene objetivos, ¿no? Y digamos, la gestión de riesgos nace en los objetivos. Como existen objetivos, ¿no? Para alcanzar estos objetivos, las organizaciones van a establecer procesos. Esos procesos tienen riesgos, tienen oportunidades y tienen riesgos. No hay ni un solo proceso que no tenga riesgos. Todos tienen riesgos. Entonces, esos riesgos son las amenazas a que los procesos no permitan cumplir los objetivos, ¿no? O que durante la ejecución de esos procesos no se permita cumplir con los objetivos. Por lo tanto, los riesgos están asociados a los objetivos. Es más, los riesgos son las amenazas al logro de objetivos. Y esos riesgos necesitan controles. Entonces, ahí es donde se da este alineamiento cuádruple, ¿no? Los objetivos requieren de procesos, los procesos no llegan solos, llegan con riesgos, y los riesgos requieren controles. ¿Sí? Los 4 alineados. El día que nosotros nos olvidemos que estos controles responden a los objetivos, vamos a poner controles ineficaces o incluso ineficientes. ¿Mm? El día que no recordemos que estos riesgos van acorde con los objetivos, podemos estar comenzando a gestionar riesgos que no son necesarios o dejar de gestionar algunos que son muy importantes para nuestros objetivos. Entonces, el centro, la base, el foco es los objetivos que ha establecido la organización para poder hacer una gestión de riesgos eficaz. Y cuando digo una gestión de riesgo eficaz, me refiero a una gestión de riesgos que funciona. Bien, ¿qué más? Luego tenemos el sexto pilar, que es el principio de proporcionalidad. En ese, digamos, en ese alineamiento de objetivos con procesos, con riesgos, con controles, pasa esto, ¿no? O sea, aquí, fíjense, el principio de proporcionalidad nos recuerda algo que es fundamental, pero que muchas veces yo veo que en las organizaciones lo olvidamos, y es que a mayores riesgos se requieren mayores controles. ¿Mm? Y a menores riesgos se requieren menores controles. Entonces, no estaría bien que a grandes riesgos yo ponga controles bajos o leves. Tampoco estaría bien que si los riesgos son bajos, establezcamos muchos controles. O sea, tampoco, ¿no? Tampoco. ¿Okay? Entonces,
Eh, ¿Por qué? Porque no tiene sentido poner muchos controles si los riesgos son bajos. O sea, ese es el principio de proporcionalidad. Y cuando hablamos de controles, hablamos de muchas cosas. Hablamos de recursos también. Detrás de los controles están recursos. ¿Por qué? Porque obviamente uno va a destinar mayores recursos cuando los riesgos son mayores, menores recursos si los riesgos son menores. Entonces, ese es un principio fundamental. Van en vía directa los riesgos con los controles. A veces se olvida de este principio y queremos establecer más controles porque creemos que más es mejor. Y más no siempre es mejor. O sea, queremos ponerle más controles y ponerle más controles y más controles y más controles y más controles y probablemente estamos poniendo controles innecesarios en proporción al riesgo. ¿Ok? Bien. Séptimo. El séptimo es la efectividad en los controles. O sea, pues yo quiero poner controles que van a ser proporcionales a los riesgos, ¿de acuerdo? Pero quiero controles que funcionen, porque si los controles no funcionan, entonces ¿de qué me sirven, no? O sea, por ejemplo, tú tienes en las calles unos semáforos, ¿no? Esos semáforos te marcan rojo, verde, amarillo, y según eso te dicen puedes pasar o no puedes pasar. Eh, ¿Qué pasaría, ¿no?, si la gente no le hiciera caso a esos controles? ¿Qué pasaría si la gente no le hiciera caso al semáforo rojo y se pasan en el semáforo rojo y en el verde la gente se detiene y todo, o sea, no le hacen caso a los controles? Los controles no serían efectivos, ¿no? Entonces, cuando los controles no son efectivos, uno se hace la pregunta, entonces, ¿para qué los tengo? No tiene ningún sentido tener controles que no funcionan. Y a veces en las organizaciones hay controles que están en los manuales, prohibiciones o mandatos obligatorios. Están en los manuales, están en el reglamento de trabajo, están en el código de ética y nadie lo cumple. Entonces, ¿para qué los tienes? Entonces ahí se requiere reformular, ¿no? Porque cuando tú tienes controles que no funcionan, pasan varias cosas, ¿no? O sea, primero gastas recursos eh, en, en mitigantes que no sirven, y segundo, afectas muchísimo la cultura, porque la gente se da cuenta y dice, mira, pues si nos mandan a poner estos controles y nadie hace caso, entonces eh, cuando nos pongan otros controles, que tal vez sí son más importantes, tal vez no es muy importante, ¿no? O sea, si las reglas existen, y los controles muchas veces son reglas, si las reglas existen, pues es preferible quitar las reglas a que existan las reglas y que nadie los cumpla, ¿no? Entonces, tenemos que medir efectividad de controles. Y también hay un bancaforo sobre efectividad de controles, ¿no? En donde desarrollo una metodología con una matriz que establece puntajes, ¿no?, de diversos criterios para que ustedes puedan determinar o calificar cuál es el grado de efectividad esperada de los controles. Así que este también es un punto en donde pueden ustedes complementar con otro material gratuito. ¿Ok? Ahora, para medir la efectividad de los controles, existen indicadores de control, por supuesto. No te olvides que los objetivos se miden a través de un indicador que es el KPI, ¿no? Key Performance Indicator. Los riesgos se miden a través de otro, que es el KRI, Key Risk Indicator, y los controles, Key Control Indicator. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, eso, eh, pues, un ejemplo de Key Control Indicator es cuando una entidad tiene una regla, un control, que obliga a los trabajadores a tomar vacaciones después de 12 meses, ¿no? O sea, nadie puede estar 12 meses o más de 12 meses seguidos sin tomar vacaciones, por lo menos 15 días, ¿no?
Entonces, nosotros mensualmente podemos calcular qué porcentaje de los empleados tiene más de 12 meses de no haber tomado vacaciones, porque eso, en esos no se está cumpliendo el control, ¿no? Entonces, si el porcentaje es 1%, 2%, se puede entender que probablemente sean excepciones, ¿no? Igual hay que prestarle atención, pero pueden ser tal vez excepciones, algunos dobles embarazos que a veces se dan, que dos personas, uno es suplente de la otra, y las dos chicas salieron embarazadas, ¿no? Y dieron la licencia de maternidad al mismo tiempo, y entonces el que quedó no podía tomar vacaciones. A veces hay casos de esos que son situaciones, como digo, excepcionales, ¿no? Pero si ese porcentaje no es 1%, 2%, sino es 70%, 75%, pues claramente tienes un control que no está funcionando, ¿no? Entonces, ese indicador se llama Key Control Indicator. ¿Okay? Nos ayuda a medir la efectividad. Y también tienes en la metodología que está en un bancaforo previo, tienes, lo puedes solicitar si es que lo requieres, una matriz de puntuaciones, ¿no? Para tener una idea de la efectividad esperada de un control en el momento en que sea necesario. Bien, entonces vamos con el pilar octavo. Entonces el pilar octavo es el monitoreo continuo. O sea, eh, imagínate que yo voy manejando mi vehículo y ¿y qué pasa si yo me distraigo del tablero de indicadores, ¿no? Del panel de indicadores, y los dejo de ver, ¿no? Puede pasar varias cosas, me puedo pasar de la velocidad máxima, ¿no? Y me cae una infracción automovilística, puedo quedarme sin combustible, ¿no? Puede calentarse el motor y yo no me doy cuenta. Entonces, es fundamental que si voy a ejercer una función, yo haga un monitoreo, ¿sí? De los principales indicadores. Entonces, aquí primero necesitamos indicadores, y esos indicadores hay que monitorearlos, pero además hay otras cosas, ¿no? O sea, cuando hablamos de monitoreo, no solamente debemos entender el monitoreo de los indicadores, que eso sí, o sea, que yo tengo que monitorear la presión de las llantas y el nivel de combustible y el nivel de agua que tiene el vehículo. Por supuesto que sí, porque si no podemos llegar a tener problemas. Por supuesto que sí. ¿Ok? Pero bueno, a ver, no es lo único. Yo tengo que monitorear también otros elementos. ¿Qué hay de lo externo? O sea, nunca se han equivocado, han estado conduciendo un vehículo y se han equivocado de camino, ¿no? Entonces, también uno tiene que estar monitoreando si hay nuevos caminos, si las vías están cerradas, ¿no? Incluso hoy día hay aplicaciones tecnológicas que nos permiten ver rutas y nos permiten anticipar situaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de monitoreo continuo, no solamente son indicadores, sino también situaciones que se pueden dar en el entorno. ¿Y en el entorno qué cosa tenemos? Tenemos cambios, muchísimos cambios. Este bancaforo es uno de esos ejemplos de cambio, ¿no? Hace 3 años, señores, hace 3 años, exactamente, hoy es 3 de marzo, hace 3 años, el 3 de marzo, o bueno, la primera semana de marzo fue, porque creo que el 15 de marzo fue que nos encerraron, la primera semana de marzo del 2020 tuvimos el último bancaforo presencial. Fue un bancaforo en el Hotel Marriott y estábamos todos reunidos hablando de la pandemia. Como gran novedad de hecho fue el tema de la pandemia, ¿no? En ese entonces todavía no era pandemia. En el bancaforo anunciamos que iba a ser pandemia, ¿no? Bueno, no era gran primicia, pero bueno, bueno. Pero mire cómo cambió eso ya en 3 años, ¿no? Primero estamos mucho más personas que las que estábamos aquí, estamos más de 100 personas en este bancaforo. En aquel momento, pues tal vez éramos 30 por ahí, 35 máximo, no más de eso, ¿eh? Eh, y, y era
presencial y era solamente gente de Panamá, ¿no? Hoy en día tenemos gente de Panamá, de Centroamérica, de República Dominicana, de Sudamérica, de todos lados. Entonces, ese es un cambio, ¿no? Ese es un cambio. Entonces, han cambiado, ¿qué han cambiado? Procesos, han cambiado costumbres de los clientes, han cambiado normativas, han cambiado regulaciones, ha cambiado tecnología. Ya, la tecnología de hoy no se compara con la, perdón, no se compara con la tecnología de antes, ¿no? O sea, en solamente 3 años, o sea, tantos cambios han cambiado legislaciones, pues han cambiado generaciones también, ¿no? Entonces, todos esos cambios me llevan a qué? Incluso en algunos casos ha cambiado objetivos, ¿no? Entonces, todo eso implica que si cambian los objetivos, probablemente cambian los procesos y probablemente cambian los riesgos. Y si cambian los riesgos, yo no me puedo quedar con los controles que tenía hace 3 años, ¿no? De hecho, yo les recomendaba en uno de los bancaforos, creo que en el bancaforo de hace 1 o 2 semanas, ¿no? Le decía, cuidado con los límites para las aprobaciones crediticias. O sea, hipoteca, si siempre lo tenías en 30% de los ingresos, ya no puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque el ingreso, la capacidad adquisitiva se ha reducido y porque la tasa de interés va a aumentar los gastos y si hoy lo apruebas al límite con 30%, dentro de 2 años de repente ya está en 35%, ¿no? Entonces, ojo con eso, hay que verlo dinámicamente, hay que entender que las situaciones pueden cambiar. ¿Okay? Bueno, entonces esto es fundamental para poder hacer una buena gestión de riesgos, ¿no? Y esto es realmente, sin exagerar, es como ser un malabarista, ¿no? Es un malabarista que uno está haciendo varias cosas al mismo tiempo y está haciendo monitoreo horizontal y vertical simultáneamente, ¿ok? Entonces, no te olvides, 2 cosas aquí que son importantes para el monitoreo. Esas 2 cosas son los indicadores y los cambios, ¿no? Eso es importante. Los indicadores que tienes que monitorear para ver, pues, qué cosas no están yendo bien o sí están yendo bien. Y también, en el caso de los cambios, eh, sobre todo de los cambios en el entorno externo, ¿no? Como te decía, cambio de leyes, cambio de costumbres, cambio de tecnología, cambio de procesos, en fin. El solo hecho que la competencia saque un producto, ¿no? Que me afecte, yo tengo que cambiar, tengo que hacer algún proceso diferente, una tecnología diferente, o sea, o una política diferente, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo cambiante y tenemos que estar muy despiertos al monitoreo continuo. Y nuevamente lo relaciono con el equipo de fútbol. O sea, imagínate un equipo de fútbol que no haga monitoreo continuo, ¿no? O sea, el entrenador tiene que saber si los jugadores están cansados, cuál es la estrategia del rival, qué le está funcionando a uno, qué no está funcionando al otro, incluso saber si algunos jugadores están en algún, digamos, si tienen algún estado de ánimo alterado porque pueden cometer una falta o una agresividad, ¿no? Y pueden terminar perjudicando al equipo. O sea, todo eso tiene que entenderlo, digamos, el que gestiona los riesgos, ¿no? Muy bien. Entonces, y así llegamos al noveno pilar, que es el último, que es la efectividad en la comunicación y consulta. Y ahora voy a quedarme con ese ejemplo del equipo de fútbol. O sea, imagínate que el entrenador tiene la mejor estrategia, el equipo, los mejores jugadores, el estado físico, el mejor, ¿no? Pero el entrenador no comunica bien la estrategia, ¿no? Entonces, si la comunicación no es buena, todo puede venirse abajo, ¿no? Entonces, ¿quién hacía esto bien? Scaloni, por ejemplo, el entrenador de la selección de Argentina, ¿no? O sea, la comunicación que tenía, o sea, todo lo hacía completo, ¿no? Entonces, pero la comunicación muy buena. Entonces, los jugadores le entendían lo que él quería, ¿no? Y eso aumentaba la efectividad de la gestión de riesgos, porque al final, mira, yo lo dije en un curso, ¿no? Yo dije, yo sé quién va a campeonar, ¿no? Entonces, me miraron como que dice, está loco.
Y le dije, va a campeonar el que gestione mejor sus riesgos. Y al final es eso. El que gestiona mejor sus riesgos es el que alcanza los objetivos. El que gestiona mejor sus riesgos será el que fallará menos goles. El que gestiona mejor sus riesgos será el que atajará jugadas o lanzamientos de jugadas que son casi gol, ¿no? Atajará penales, ¿ok? No perderá la motivación, o sea, tendrá un buen estado físico. Todo eso es la gestión de riesgos que ha hecho el equipo, ¿no? O sea, el que haga mejor gestión de riesgos, y así fue. Me parece que el equipo de campeonato fue el equipo que hizo mejor gestión de riesgos. ¿Okay? Bien, paréntesis. Entonces, la comunicación es importante porque yo puedo tener todo eso, ¿no? De hecho, Scaloni gana por su estrategia en el último partido, ¿no? O sea, una estrategia en donde, perdón que les hable de fútbol, ¿no? Pero anula a Mbappé y no anula a Mbappé de la forma tradicional marcándolo, sino anula a Mbappé distrayendo a los jugadores que lo alimentaban a través de un jugador que iba por la izquierda, que es el flaco Di María, ¿no? Entonces, cuando se da cuenta el entrenador de Francia, al final del primer tiempo cambia a esos dos jugadores, uno de ellos es Griezmann, y bueno, el jugador Di María ya no puede continuar, entonces por eso es que Mbappé en el segundo tiempo se convierte en la estrella, ¿no? Pero detrás de eso hay una estrategia, hay una gestión de riesgos, y hay una buena comunicación. La comunicación es fundamental, ¿no? Y también tiene que haber consulta, ¿no? O sea, tenía un profesor en la escuela que cuando teníamos que jugar, él nos decía, ¿tú de qué juegas? ¿no? ¿Y tú de qué juegas? ¿Y tú de qué juegas? O sea, claro, yo no jugaba mucho, ¿eh? Yo era de los malos, pero habían otros, ¿no? O sea, yo juego de defensa, yo juego de delantero, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque nadie mejor que uno para conocerse de qué puede jugar mejor. Y la consulta a nivel de organización, ¿por qué es importante? Cuando vamos a hacer un cambio, ¿por qué es importante consultar a las áreas funcionales, a los dueños de los procesos? Porque nadie mejor que ellos para decir qué hacen bien y qué les preocupa o qué amenazas puede haber en los procesos que están a su cargo. ¿Ok? Entonces, no nos olvidemos que comunicación es dar un mensaje y que se entienda correctamente, que se entienda como uno lo quiere decir, porque si yo digo algo y me lo entienden diferente, ¿no? Entonces la comunicación no va a ser bueno, no va a ser buena, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué a Panamá, entonces a vivir, ¿no? Eh, yo decía, pues, vamos a hacer esto, ¿no? Le decía a mi asistente. Y me decía, sí, ahora. Y para mí, venía de Perú. Entonces, ahora es en este momento. Pero para ella, ahora era más tarde, ahora, ¿no? Entonces, la comunicación no era buena porque yo entendía una cosa y ella entendía otra cosa, ¿no? Entonces, la comunicación se da no cuando dos personas entienden la misma palabra, sino cuando entienden el mismo mensaje. ¿Ok? Y segundo, entonces ya después entendí, ¿no? Lo que es el ahora, lo que es el ahorita, que es otra cosa. O sea, ahorita es como luego, pero como dentro de 5 minutos, más o menos. Es ahorita, ¿no? Ok, bueno, entonces, y está la consulta. La consulta es como cuando uno va al médico para que diga, pues, ¿por qué a uno le duele el cuello? ¿Por qué le duele el estómago? ¿Por qué tiene fiebre? Lo que sea, ¿no? Esa es la consulta. Voy a que me diga algo, ¿no? O cuando voy donde el abogado, ¿no? Le digo, señor, mire que quiero vender esta propiedad y entonces el vecino me ha dicho esto y quiere que haga esto, entonces él me da un consejo, una recomendación, me dice algo el abogado.
Entonces, una consulta es cuando uno recibe un mensaje, ¿no? Y tenemos que hacer en la organización comunicación y consulta. Comunicación, llevamos mensajes, y consulta, recogemos mensajes. Solicitamos que nos den mensajes a los que mejor conocen de los procesos. Muy bien, señores. Pues estos son los 9 pilares. Muy bien. Bueno, pues amigos y amigas, hemos terminado el